Chananan, chananan. Is SportsCenter. El segundo partido del día fue el Alemania frente a Paraguay. Partido que en la previa obviamente daba la sensación que Alemania era la gran favorita, que tenía muchas más chances, que Paraguay no venía jugando de muy buena manera, después de la paliza que se había comido con los Estados Unidos, más allá de la victoria agónica e importantísima frente a Turquía, no tanto agónico en el sentido de en el momento, porque lo metió al toque el gol, pero digo, agónico por cómo lo sufrió, la cantidad de chances que tuvo Turquía, que no lo pudo cerrar en ningún momento, y la verdad venía bastante criticado el equipo de Alfaro. Un partido en el cual Paraguay casi que formó un 11 del fútbol argentino, con jugadores que ya no están o jugadores que están en este momento, pero digo, un equipo muy terrenal, que no tiene grandes diferenciales. El único quizás que hoy en día jugó, que puede llegar a marcar un poco más la diferencia, es Enciso. El resto, la verdad, si vamos en el 1 contra 1 con Alemania, había mucha disparidad. Obviamente después, fútbol, sabemos que la idea de Paraguay, cuando está bien ejecutada, es complicada de poder vencer. Es un equipo que se cierra muy bien en bloque, que intenta salir a la contra, típico de este estilo de juego de equipos, y si hay un técnico que sabe muy bien cómo plantar este tipo de partidos es Gustavo Alfaro. Después obviamente si te meten un gol en el minuto 1, en el minuto 2, se te desarma todo, pero bueno, digo, la idea inicial creo que estaba muy clara. Alemania iba a tener la posesión, Alemania iba a tener la pelota, Alemania iba a manejar los tiempos y Paraguay se iba a replegar lo más cerca de su área, de mitad de cancha para atrás, sin salir a presionar mucho a los centrales o a Neuer, que también distribuye bastante en Alemania, y esperar alguna contra o alguna pelota parada. Esa era la sensación del partido. Fue tan así, realmente, que iba un momento en el cual había una estadística de cantidad de pases y Alemania llegaba a casi 250 y Uruguay apenas 31. Diferencia abismal realmente en el juego, pero claro, no tanto en el nivel. ¿A dónde voy? Alemania tuvo la pelota, posesión intrascendente, pasecitos para los costados, no le pateó el arco, no le tuvo un solo tiro al arco en el primer tiempo a Paraguay, mientras que los paraguayos se replegaron bien. Obviamente Alemania en algunas jugadas de desborde, con Sané, alguna jugada con Havertz, con Undab, con Wirtz, te podían llegar a generar algún peligro, en alguna pelota parada, en algún córner, también tiene buenos cabeceadores como Rüdiger, pero digo, en términos generales, Alemania nunca logró asustar a Paraguay en el primer tiempo. Y la verdad que era para un 0-0 clavado, no había mucha otra sensación, porque si a Alemania no le podía generar peligro, también hay que ser honesto, Paraguay no podía agarrar la pelota. O sea, cada vez que agarraba la pelota era pelotazo y reiniciaba Alemania con Neuer, y de esa manera el partido seguía en esa tónica en la cual, si Alemania no acertaba, daba la sensación de que nos íbamos a ir a un 0-0 clavado, pero daba la clara chance de que Alemania era la que estaba más cerca del gol. Sin embargo, hacia el cierre del primer tiempo, en una pelota parada, porque la verdad viene de ahí, en un córner, en el cual el Paraguay no puede ganar, la pelota termina derivando en un rebote, y una jugada muy buena por parte de Almirón, que tampoco hace nada espectacular o nada de otro mundo, simplemente descarga muy bien engañando al defensor alemán hacia Galarza Fonda, que tira un centro que la verdad es un zapatazo, no es un centro bien medido, no es un centro a la cabeza, es un centro fuerte, y Enciso cabecea, pone la cabeza y termina venciendo la resistencia de Neuer en un lugar donde no había defensores alemanes. A mí me da la sensación de que Neuer está mal parado, más allá de eso, como todo el mundial, porque la verdad que el mundial de Neuer ha sido horroroso en términos generales, más allá de alguna que otra situación puntual, no quita el mérito de que Paraguay, en la única jugada que realmente tuvo en el partido, le pudo marcar el gol. Había tenido una al principio también en un córner, que la pelota termina quedando en el jugador de Paraguay, y después no la puede empujar. Pero digo, en la única realmente clara, Paraguay hizo lo que tenía y lo que fue a hacer. Después nos podemos cuestionar mil cosas. Si Paraguay juega bien, si Paraguay es antifútbol, si Paraguay es horrible. Ahora, que el plan de Paraguay en el primer tiempo, y en el partido en general, ¿no? Pero hablo de la primera parte, era aguantar todo lo que pueda, no tener la pelota para nada, dejar que Alemania hiciese lo que quisiese, pero que cuando se acercara al área, sacara absolutamente todo, y en alguna contra o en alguna pelota parada, si tenía la suerte de encontrar el gol, nadie te lo va a negar. O sea, realmente la ejecución del plan de Alfaro es de un 100%. O sea, realmente el primer tiempo de Paraguay, si uno lo analiza desde esa faceta, fue 10 de 10, porque aguantó, Alemania no le generó peligro de ninguna manera, y en la única chance que tuvo, Enciso terminó marcando el gol, que ilusionaba a todo Paraguay. ¿Quién se podía llegar a pensar que en el primer tiempo Paraguay se iba a ir ganando 1-0 al descanso frente a Alemania? Más allá de que hace unos días, cuando había jugado Alemania frente a Ecuador, Ecuador también le había podido ganar el partido a los alemanes,
en otro desarrollo, porque ahí Alemania ya desde el minuto 1 ganaba y Ecuador le había dado vuelta el partido. En el segundo tiempo, la verdad, parecía muy complicado que Paraguay logre de esa misma postura, manteniéndose en su área, sin salir, tirando todo el tiempo la pelota hacia arriba, lograr mantener el cero en el arco. Porque Alemania se venía, Alemania tiene buenos jugadores cabeceando, Havertz es muy bueno, tenía en el banco para meter a Woltemade, digo, tenía muchas alternativas, los zagueros, Rudiger, parecía complicado. La verdad que aguantó muy poco, porque ya en el 53, un muy buen centro de Wirtz, termina cabeceando Havertz ante la marca de Canale y termina marcando el gol que en ese momento le daba el empate. Posteriormente el partido siguió, Alemania intentó de alguna manera, pero la verdad es que siempre con la misma fórmula, mucho centro al área, mucho córner, poco juego, la verdad, encontró quizás en los centros a Havertz, muchos de frente, intentando anticipar y peinar a los jugadores paraguayos, estaban muy bien plantados, alguna situación, pero poco, una sola creo recuerdo atajada buena de Gil sobre Havertz que termina sacando y llevando el partido al tiempo extra, y Paraguay obviamente no hizo nada, tuvo muy pocas aproximaciones, muy pocas contras, y las pocas que tuvo la verdad las manejó muy mal. Dicho esto, en el tiempo extra tuvimos un par de polémicas, la mano de Gustavo Gómez, que para mí no es, pero bueno, ataja una pelota, entre comillas, pero para mí el brazo está recogido. Posteriormente el gol de Ta, que hay una falta de Antón, para mí es falta, alcanza, no es una falta súper alevosa, no es tremenda falta, pero sí creo que alcanza esa molestia al arquero que lo termina haciendo trastabillar, más allá de que quizás exagere, para cometer falta y que después posteriormente no llegue a tapar el remate de Ta. Se lesionó Enciso, la verdad que en Paraguay, vuelvo a repetir, nunca hubo chances claras, más allá que algún que otro centro. Gran partido de Matías Galarza Fonda, algunos errores de Canale para mí, que después iba a ser importante en los penales, y el partido llegó a la definición. A ver, el antecedente más reciente que yo había visto de Gil era el partido de San Lorenzo River, no había tenido una gran definición, pero Neuer la verdad que no venía teniendo un buen mundial y eso podía llegar a ilusionar. La verdad que la definición fue para el infarto. Paraguay arrancó muy bien, metiendo todos sus penales y pateándolos excelente. Muy bien Galarza Fonda, muy bien Mauricio, muy bien Gustavo Gómez. Y Alemania falló, o mejor dicho Gil, atajó 2 de los primeros 4 frente a Woltemade y también el primero, que ahora ya se me pasó quién es el que lo había pateado. Dicho esto, cuando ya parecía definido, tenía 4 match points, Paraguay erró 2 penales y Alemania metió los 2. Increíble, lo mal que lo patearon Sanabria y lo mal que lo pateó Balbuena, y esto parecía que se lo daba vuelta. Sin embargo, el sexto penal Ta lo pateó muy mal, lo terminó volando, y Canale, que para mí, vuelvo a repetir, más allá que sacó muchas pelotas, había tenido algunas deficiencias importantes que habían llevado justamente al empate después de Alemania, termina dando vuelta el partido y termina de esta manera dando una clasificación histórica para Paraguay a los octavos de final, no en sí, solamente por los octavos, sino porque deja fuera a Alemania, una locura. Lamentablemente para los paraguayos ahora seguramente se va a venir Francia, que si Alemania es complicado, imagínense lo que puede llegar a ser Kylian Mbappé y compañía. Pero esa es otra historia que la charlaremos en otro momento. Hoy hay que festejar y es una locura que Paraguay haya podido dejar afuera a Alemania después de un comienzo muy pero muy complicado con lo que había sido la goleada recibida frente a Estados Unidos en la primera fecha.